Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Fabián Becerra, Mateo Montes, José Montoya, quien les habla, Mateo Pinilla y Juan Diego Laya, y hoy les vamos a hablar sobre el proceso de fabricación de sardineles cerámicos en la fábrica El Cóndor ubicada en Soacha. El contenido de esta presentación está dividido, pues, los primeros, los objetivos de la visita, el segundo, la planta de producción y la distribución de dicha planta, luego el proceso de control de calidad para los productos, las muestras de productos finales, el proceso de fabricación de estos y un producto en específico que es el sardinel. Los objetivos de la visita, el principal, pues es visitar una industria de procesamiento de cerámicos para conocer su proceso de producción, y los objetivos secundarios son: el primero, conocer la distribución de la planta de producción de una industria de procesamiento de cerámicos; el segundo es evaluar el utillaje y su preparación en la planta de producción; y el tercero es comprender el control de calidad de la producción industrial. Bueno, la planta de producción de la empresa del Cóndor Prefabricados está ubicada en la vereda Panamá de Soacha, en Cundinamarca, y según lo que nosotros vimos en la visita, lo dividimos en algunas zonas, como son la zona de materia prima, la zona de mezcla, fundido y desmoldado, la zona de acopio, la parte de control de calidad y la zona de distribución, que es la zona como final. Bueno, en la planta de producción encontramos la zona de materia prima, que es donde almacenan, pues, como valga la redundancia, la materia prima que tiene la empresa, que es prácticamente la gravilla, el cemento estructural Cemex y arena. Luego pasan a la zona de mezcla, que allí es donde se prepara la mezcla que luego va a ser fundida, que va a ser vertida en los moldes, y allí están las máquinas que regulan el flujo de agua, gravilla, cemento para crear la mezcla y pues que tenga siempre unas medidas estándar. En la parte de fundición y desmoldado es donde se hace la pieza como tal, se vierte la mezcla en el molde, que es el que le da la geometría, y con ayuda de las grúas que se pueden observar en la figura de la izquierda, la figura 4, es que ellos que se ayudan los operarios para poder manipular, ya que tienen un peso pues elevado para una sola persona. En la zona de acopio es donde se almacenan ya los prefabricados cuando ya son desmoldados, y pues se llevan allí como cerca de 3, 4 días antes de pasar a la parte de control de calidad, que allí en esta empresa se hacen ensayos de propiedades mecánicas, metrología y también inspecciones visuales, para pues verificar la calidad de la pieza. Y por último, la zona de distribución, que es donde pasan los camiones para carga y descarga y los vehículos pues que requieran entrar a la empresa, de los administrativos, cualquier persona pues que vaya a ingresar a la planta. A continuación se ve la distribución de planta. Esta es una figura realizada por nosotros de acuerdo a lo observado. En esta se pueden ver las zonas que ya mencionó mi compañero. Además se pueden ver zonas como las oficinas, el depósito de las materias primas, la zona de curado, la zona de descarga e incluso la zona de parqueo para vehículos de los trabajadores. Ahora, para el control de calidad, primero se va a hablar de las materias primas y del mezclado. Se busca asegurar que la materia prima venga de proveedores certificados y sea de primera calidad para que no haya presencia de ningún contaminante que pueda rendir el material. La máquina de mezclado también se asegura de estandarizar el flujo de las materias primas, de la arena, la grava y el cemento, para crear la mezcla, y se logra crear una mezcla estándar para garantizar una alta calidad en todos los lotes de producción. Aquí es muy importante anotar que es necesario que las propiedades de un sardinel creado en la mañana sean las mismas propiedades de las que se obtienen en un sardinel creado en la tarde. Ahora, para las características físicas del sardinel, primero se tienen que tener en cuenta las normas. El molde está hecho de acuerdo a la norma NTC 4109, hace parte de la cartilla del IDU, y el sardinel tiene referencia a la A10 del IDU. Según la empresa, el Departamento de Control de Calidad, se tienen unas tolerancias de más o menos 5 milímetros en los moldes y pues en las piezas terminadas. Y al finalizar, se hace una inspección visual para evaluar que no haya presencia de grietas, imperfecciones, fisuras, que las piezas no estén dobladas.
sino que estén en perfecta calidad, y salen de planta con el mínimo de 50% de la resistencia máxima. Esto se hace después de más o menos 3 o 4 días de estar en el centro de acopio, y las otras, el restante de la resistencia máxima se obtiene más o menos a los 28 días. Esto equivale más o menos a 20 megapascales de resistencia a compresión según la norma. Y ahora las pruebas de falla que se hacen tanto dentro de la empresa como fuera. Las pruebas internas se hacen en dos, se dividen en dos. Una la hace la máquina PC107B, que es el sistema de ensayo para piezas más grandes como los sardineles y bordillos, y es una prueba a flexión con un ensayo de 3 en contacto de 3 puntos. Y también se tiene el ensayo a compresión con probetas de concreto, donde se miden las mismas propiedades. Por otro lado, también es necesario garantizar algunas pruebas y ensayos externos. La empresa del Cóndor tiene asociación con el laboratorio Echeverry de Ingeniería y Ensayos, que es un laboratorio certificado por la UNAC. Y aquí también se hacen las pruebas de resistencia, compresión y flexión de 3 puntos. Estas pruebas las realiza la empresa más o menos cada mes. Bueno, los productos finales que produce la empresa pues tienen una amplia variedad de catálogos según la necesidad como de la ciudad, teniendo en cuenta que ellos trabajan como muy cerca como con la gobernación de la ciudad. Eh, Entre ellos tenemos las losetas, las tapas de alcantarilla, tuberías, volardos y sardineles, que es en el que nos vamos a enfocar en mayor medida. Bueno, a continuación está el método que hay que seguir para fabricar los sardineles. En primera medida está listar las materias primas, como indicó José Fernando, tener los diferentes materiales, tener la arena adecuada, el cemento, la gravilla, la cantidad de agua ideal para crear los sardineles. Se realiza el proceso de mezclado en la zona de mezclado. Eh, esta mezcla se tiene que transportar hacia la zona donde se llenan los moldes, se alistan los moldes, se mira que no tenga residuos de procesos anteriores, se agrega una capa desenmoldante producido por la misma empresa para el proceso de desmoldado. Adicionalmente hay que poner el molde en una base vibradora que garantice que toda la mezcla se mueva homogéneamente por todo el molde. Se va agregando la mezcla por 2 trabajadores. Al final se da como un buen acabado superficial, ya que van a quedar sin una tapa. Esto se hace con palas llanas. Después de eso se esperan aproximadamente 24 horas para poder desenmoldar los sardineles. Y luego de esto hay que esperar 2 días para poderlos pasar al centro de acopio, donde ya se espera como su disposición final. Y por último sería transportar los sardineles a algún lugar de la ciudad donde van a ser ubicados. Bueno, entonces durante esta, que es la hoja de proceso del utillaje, van a haber entonces 4 fases. Una primera fase mezcladora, donde utilizan la mezcladora, en la cual se hacen 2 operaciones. Primero se conecta la máquina a la fuente de alimentación, de tal manera que luego la mezcla se introduzca en el recipiente. Luego entramos a la fase 2, donde se utiliza un desmoldante. Entonces se prepara un desmoldante a partir de ACPM, residuos de jabón y aceites finos. Luego pasamos entonces a los moldes, donde se limpian los moldes, se verifica que no haya restos de contaminantes, se agrega el desmoldante de tal forma que quede distribuido por todo el molde y no se pegue el material. Luego se insertan los 3 cilindros que se van a utilizar para el utillaje, de tal forma que queden los 3 huecos que tiene la geometría final. Y por último, se ubica el molde sobre la base vibratoria. Luego se conecta la base vibratoria a la fuente de poder, de tal forma que está a empezar a vibrar y a empezar a darle la geometría que se requiere. Para esto se va a asegurar que la base se encuentra sobre una superficie nivelada, ¿sí? Se ubica el molde en el centro de la base vibradora y se asegura este molde con ganchos de tal forma que este quede fijo a la base. Esto se asegura a una grúa de transporte, entonces se debe verificar que los cables, los ganchos y las poleas se encuentren en buen estado, identificar cualquier posible obstáculo que pueda
afectar el proceso de manufactura del material. Y por último, verificar que esté sujeto correctamente el molde de tal forma que no haya algún accidente. Por último, entramos a la cuarta fase, donde están los pallets. Entonces, se realiza primero una inspección visual de la madera, de tal forma que haya quedado bien el producto final, y se chequea que no haya ni desniveles, ni residuos, ni grietas en el pallet, de tal forma que la geometría y las propiedades que se obtengan del material sean las deseadas. Podemos observar ahora una evidencia de proceso en donde observamos algunas de las plantas y herramientas que se utilizan durante el proceso de fabricación de los sardineles y diferentes materiales. En el siguiente video se observa un pequeño fragmento del proceso de manufactura de los sardineles. Por último, observamos una imagen de sardinel finalizado con sus respectivos planos. Muchísimas gracias.